Caída y restauración del hombre. 3. ¿Por qué Dios permitió el pecado? ¿Por qué Dios permitió el pecado? Algunas personas se han sentido perplejas porque el pecado y Satanás, su autor, aún existen. Y algunos hasta acusan a Dios por haber permitido el pecado. Sin embargo, Dios es bueno, misericordioso, omnipotente y amante. Dotó a cada ser humano de libertad de elección. Dios quiere que le sirvamos porque nosotros elegimos servirle y no porque no podamos hacer de otro modo. Cuando el diablo pecó al principio, ¿por qué Dios no lo destruyó para evitar que el pecado entrara en este mundo? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Nota: el gobierno de Dios se basa en el amor. Si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente, los seres celestiales lo hubieran servido por miedo. Dios dio a los seres morales libres amplio tiempo para juzgar por sí mismos la naturaleza de la rebelión de Satanás. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Cuando el diablo pecó al principio, ¿por qué Dios no lo destruyó para evitar que el pecado entrara en este mundo? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Cuando el diablo pecó al principio, ¿por qué Dios no lo destruyó para evitar que el pecado entrara en este mundo? Nota: la vida y la muerte de Cristo demostró la verdadera naturaleza perversa de Satanás y los tristes resultados del pecado. De ese modo, y a su debido tiempo, Dios podrá destruir a Satanás y al pecado con el consentimiento de todo el universo. ¿Será destruido algún día el diablo? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Cristo, participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Nota: siendo que Cristo no volvió aún a esta tierra, no ha llegado todavía el tiempo de destruir a Satanás. Dios está permitiendo que Satanás siga su curso. Además, la destrucción del diablo no se cumplirá
hasta que cada ser humano haya tenido la oportunidad de aceptar a Cristo para vivir para siempre. La destrucción de Satanás se ejecutará después de la segunda venida de Cristo a este mundo, inmediatamente antes que la tierra sea recreada. ¿Podemos ser victoriosos en la batalla contra el diablo? ¿De qué manera? Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. ¿Podemos ser victoriosos en la batalla contra el diablo? ¿De qué manera? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Podemos ser victoriosos en la batalla contra el diablo? ¿De qué manera? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versos 12 al 18. ¿Podemos ser victoriosos en la batalla contra el diablo? ¿De qué manera? El apóstol Pablo habla de la necesidad de vestir toda la armadura de Dios. Se compone de 7 partes y asegura la victoria. Consiste de la verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe, la salvación, la lectura de la Biblia y la oración. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones del diablo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Santiago capítulo 4, verso 7. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Nota: podemos vivir rectamente, aunque el diablo ande continuamente a nuestro alrededor para tentarnos. ¿De qué manera? Podemos vivir victoriosamente rindiendo nuestra voluntad a Cristo. Tengamos valor,
Cristo fue tentado en todo cuando vivió en esta tierra, pero él nunca pecó. La victoria sobre el diablo se alcanza siguiendo la instrucción que da el profeta Isaías. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías capítulo 45, verso 22. Conclusión. El propósito de Dios se cumplirá un día muy cercano. Entonces habrá un mundo sin pecado. La mano de Dios está sobre las naciones. Así lo dice la Biblia. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las gentes. Porque Jehová de los ejércitos ha determinado, ¿y quién invalidará? Y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? Isaías capítulo 14, versos 26 y 27. Conclusión. Mientras continúe el conflicto entre Cristo y Satanás, se está desarrollando el propósito y el plan de Dios para el hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Conclusión. Para alcanzar la victoria sobre el pecado, pongamos nuestra voluntad de parte de Dios. Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39.